recordemos que la actividad de la unidad 2 se cierra ahorita el 3 de abril y esa apertura del foro se dio a partir del 21 de febrero. Entonces la idea es que ustedes tengan muy en cuenta las actividades o las acciones que hay que hacer en el foro. O sea, estoy hablando de la participación que se debió hacer en el foro con respecto a unas preguntas que yo les compartí de un material, de 2 recursos, de una OVI y una ABA, para que agilicen ese análisis y esos comentarios que pueden hacer los compañeros en el foro. También hay que tener presente la parte de lo que es, lo que significa el compartir 4 expresiones culturales sobre el mito o leyenda, sobre un graffiti o un mural, un chiste y también frente a lo que es una noticia local. Recordemos que estas 4 expresiones culturales deben señalar antivalores o estigmatización y además vulnerabilidad de derechos fundamentales o derechos humanos. Es para que tengan muy presente también esa situación y puedan escoger esas 4 expresiones culturales. Los que ya las han venido escogiendo ya se les ha efectuado esa retroalimentación. Los otros que no han participado, pues deben de apurarse a participar y agilizar bien el desarrollo de esas participaciones y registrar bien esas evidencias. Recordemos que también no solamente hay que explicar e identificar esa creencia que sean esas expresiones frente a esa estigmatización o vulnerabilidad de derechos, sino que también hay que indicar en el foro solamente qué sectores de la población o a qué personas se están afectando con esa vulnerabilidad o con esa aplicabilidad de antivalores, que están lesionando ese derecho universal, que es la dignidad humana o esa cualidad única que tenemos los seres humanos ante ese reconocimiento de los derechos fundamentales, bien sea civiles, políticos, de primera generación, económicos, sociales, culturales de segunda generación o de autodeterminación de los pueblos o del medio ambiente o el espacio público. Recordemos que esa clasificación de derechos humanos está tipificada en nuestra Constitución Política en el artículo 11 al 41, que serían ya derechos civiles y políticos o fundamentales. Del 42 al 77 sería de segunda generación, serían económicos, sociales y culturales, y de tercera, que ya serían los de la autodeterminación de los pueblos o del espacio público, del ambiente, un ambiente sano. Entonces la idea es que por acá me están diciendo que hay algunos que no están escuchando y otros que sí. Entonces, por favor, los que no escuchan es bueno que corroboren el audio de su equipo, porque hay otros estudiantes que sí están escuchando muy bien. Les voy a escribir en el chat, hago un paréntesis para que corroboren los que no están escuchando el audio de su equipo. Bueno, continuamos. Decía entonces que dentro de esa línea que he venido explicándoles con respecto a esas actividades en el foro, reitero también que no solamente deben de expresar pues, a qué sectores de la población se están lesionando en esos derechos a esa dignidad humana, y finalmente también hay que hacer los comentarios a los compañeros que participen en el foro y que compartan también ese análisis de esas 4 preguntas. Recuerden que esas 4 preguntas, para hacer el análisis, primero hay que ver el material, hay que abrir esos 2 recursos, porque no sería nada coherente de que se pongan a hacer opiniones sin ver el material, porque la idea es que se argumente
se genere una reflexión crítica y constructiva ante lo que plantea cada una de esas preguntas. Pues para que en esa medida vean adecuadamente y minuciosamente ese material y puedan ser asertivos a la hora de responder cada una de esas preguntas. Entonces, acá les voy entonces les muestro esta diapositiva, esta primera presentación con respecto a ese análisis constitucional. Entonces, recordemos que son 4 expresiones culturales, aquí se las estoy señalando con el cursor: mito, leyenda, grafito mural, noticia local o chiste. Si ustedes evidencian en cada una de ellas, en esa lectura que se da internamente de cada expresión, mire que hay una estigmatización que se ve abiertamente en cada una de esas expresiones, que se da una línea negativa que vulnera o altera derechos humanos o derechos fundamentales. Entonces, para que es así que ustedes lo tengan en mente y pueden escoger, los que no lo han escogido, lo escojan y que vayan en esa exigencia que se les está pidiendo. Entonces, ya escogiendo las expresiones culturales e identificando las creencias en el foro, en el formato obviamente que hay en Word, que no lo deben de cargar en el foro, reitero, ese formato en Word para hacer ese producto final no lo pueden cargar en el foro, todo con el propósito de evitar el plagio y la copia. Simplemente lo que les acabé de decir, que es lo que deben de registrar en esa participación en el foro. Y ya el formato, cuando lo tengan listo con esas directrices de análisis, se carga en el entorno de evaluación, porque me he encontrado casos de estudiantes que están cargando el formato ya diligenciado y yo me ha tocado recordarles de que esa acción no se debe hacer ahí y por ende les he estado borrando ese formato que está cargando en el foro. ¿Por qué? Porque se da el caso de que muchos estudiantes que entran al último momento o participantes del grupo se aprovechan del ejercicio, del esfuerzo de otros compañeros y toman ese formato ya desarrollado y lo copian. Simplemente ponen su nombre y listo. Y eso no se debe hacer, eso no está bien hecho. Obviamente eso es sancionable, con un 0 y con un seguimiento inclusive disciplinario del estudiante que está haciendo, causando ese daño en los compañeros y haciendo pues ese plagio. Entonces, para que lo tengan muy presente. Entonces, ya analizando esas expresiones culturales, entonces ustedes, aquí yo les hago una pequeña descripción literaria de qué realmente es lo que se debe hacer en ese análisis constitucional. Se toman las 4 expresiones culturales, ya identificadas las creencias, y van a la Constitución Nacional. Recuerden que en el entorno de aprendizaje están los contenidos de la unidad 2. Ahí van a encontrar un enlace. El primer material es la Constitución Política, que está online. La pueden abrir y ya van inspeccionando, dependiendo esa estigmatización o vulnerabilidad, y van identificando cada artículo. Identifican cada artículo. Recuerden que cada una de esas expresiones culturales se puede dar el caso que pueden vulnerarse en 2, 3, 4 derechos, al menos 2 o 3 derechos, o también pueden coincidir que esa violación que se dé, por ejemplo en el mito, que ustedes tomen de la región donde residen, donde están haciendo el desarrollo del ejercicio de la actividad, se van a encontrar que puede coincidir. Por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es el artículo 16, también se puede vulnerar, digamos, en la noticia local, que es otra expresión cultural, o se puede también dar esa vulnerabilidad en el chiste. Entonces, para que dentro de ese análisis que ustedes vayan abordando, generen esa motivación, esa justificación, esa argumentación de la interpretación que van a hacer del artículo.
en ese derecho que señala ese artículo. Por ejemplo, el artículo 22 de la Constitución hace alusión a que la paz es un derecho de todos, un derecho universal. Entonces, cuando ustedes van a hacer la interpretación de ese artículo, no es simplemente copiar el artículo, como literalmente lo expresa la norma, sino que hay que ir más allá de ese ejercicio, que es hacerle lectura al artículo, identificar lo que quiere decir y hallar ocultamente ese significado, esa interpretación de lo que taxativamente expresa el artículo. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque muchos de ustedes están cogiendo los artículos, los copian como está en la norma o en la Constitución política y no más. Y se pone uno a mirar en la retroalimentación que estoy haciendo y no hay ninguna interpretación, no hay ningún esfuerzo por cada uno de ustedes a la hora de hacer ese análisis. Entonces, para que tengan en mente cómo se hace ese análisis adecuadamente. Entonces, por eso se va a mirar y se va a hacer ese contraste con esa estigmatización o con esa vulnerabilidad que se da en esa expresión cultural. Entonces, cada expresión cultural, ustedes deben de hacerle un tamizaje, deben de hacerle ese seguimiento en esa constitución política, si esas estigmatizaciones o vulnerabilidades se topan o tienen que ver con derechos de primera generación o de segunda o de tercera. Y cuando se identifique el artículo deben de hacer ese análisis, esa interpretación reflexiva y crítica. Acá entonces en esta segunda diapositiva vuelvo y les reitero esa estigmatización y vulnerabilidad y frente a la situación que expresa cada una de esas expresiones culturales. Podemos dar el caso de que esa estigmatización o esa vulnerabilidad lesiona o está afectando a un grupo de personas, por ejemplo, de la tercera edad, lo que hoy denominamos en la Constitución política los adultos mayores, o puede lesionar a los jóvenes, a la infancia y a la adolescencia, a los infantes, a los niños, o también se para una lesión de estigmatización en madres cabeza de familia, o también se puede dar esa vulnerabilidad con personas interdictas. La interdicción en torno al derecho civil o al derecho de familia o al derecho penal quiere decir esa calificación que es dada por un juez de la República. Lo declaran interdicto, o sea, aquellas personas que no tienen manejo de sí mismo, de su voluntad, y que por ende presentan ciertos trastornos, sea mentales o sea de motricidad, de dificultades que tengan en ese aprendizaje. Entonces, para que en esta discusión que estamos haciendo, de este análisis, puedan mirar qué tipo de personas dentro de esa expresión cultural se están lesionando en esa afectación de derechos fundamentales de primera, segunda o tercera generación ante esa dignidad humana. Recordemos que en Colombia estamos regidos por un sistema democrático cifrado o señalado ante un sistema social democrático y de derecho. Entonces, por eso ahí impera lo del Estado social de derecho, lo que en las expresiones interpretativas de la Constitución estamos dados a llamar derechos fundamentales. Entonces, tengan en cuenta de que cada una de esas expresiones tiene un contexto a analizar y por eso se les hace ese seguimiento de que en la retroalimentación ustedes sí estén generando ese análisis adecuadamente como se los están pidiendo y lo que pide la misma rúbrica evaluativa. Ante este análisis, reitero, en esta lectura que les he dado, en esta narrativa que les comparto, me he encontrado
con algunos estudiantes que están haciendo bien, adecuadamente ese ejercicio, ese tópico del formato en Word. Y también hay casos de que hay estudiantes que les he venido haciendo observaciones de que deben de ampliar el análisis o de que deben de tomar otros artículos porque están haciendo una misma lectura de un artículo para 2 expresiones o 3, pero hacen la misma redacción. Y recordemos que esa redacción cambia. ¿Por qué cambia? Porque una cosa es la expresión cultural del mito a la expresión cultural del chiste o de la noticia local o, dado el caso, también de lo que llamamos el grafiti o el mural. Entonces, si hay alguna pregunta hasta el momento en este tópico, los escucho o me escriben por el chat si tienen alguna pregunta ante esta directriz de análisis que acabo de explicar. Entonces, por favor, vamos a dar una pequeña, diría yo, un paréntesis para que si hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta, lo manifieste por el chat o lo escuchamos también. ¿Quién quiere decir algo o generar una inquietud? Daney, Erika, Lisset, Marta. Tutor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Erika Paola Rodríguez. Sí, Erika, te escuchamos. Tutor, lo que pasa es que bueno, aparte de las preguntas planteadas por el OBI, que esas, o del OVA, que sí podemos compartir en el foro para que nos haga retroalimentación. Es lo único, ¿sí? Porque aparte del documento anexado, pues aparte del mito, la leyenda, del análisis realizado, ¿cómo hacemos para que usted nos haga retroalimentación de ese documento? O sea, ¿lo enviamos por el Skype para que usted nos lo revise? Ya que sí, no lo vea, podemos compartir en el foro. Pertinente la pregunta que haces tú, vea. La idea es que, como no se puede compartir en el foro de discusión, en el entorno de aprendizaje, el que considere que prácticamente ya tiene abordado ese documento para cargarlo en el entorno de evaluación, me lo puede enviar por correo interno del curso o me puede escribir por el Skype y yo se lo reviso con mucho gusto, pero no lo vayan a cargar en el entorno de discusión del foro, de discusión, de aprendizaje, porque como les acabé de decir, para evitar plagio o copia. Entonces, ojo, esa retroalimentación que yo les haga es porque ustedes ya me lo envían para ayudarle los retoques, porque yo no puedo estar revisándoles y usted puliendo, aplicando y corrigiendo y volviéndolo a mandar, porque se volvería ya un círculo vicioso. No, la idea es que si usted considera que ya lo tiene prácticamente terminado, listo para cargarlo en el entorno de evaluación, yo con mucho gusto, si usted me escribe por el correo interno del curso o por el Skype, en el horario obviamente que yo atiendo por el Skype, que es de lunes a miércoles, de 2 a 4, o si me lo carga y yo estoy mirándolo y se lo puedo retroalimentar, pero solamente hago una retroalimentación. En el foro ya es diferente, en las participaciones y en los avances que ustedes están haciendo en el foro cada grupo, yo he estado haciendo retroalimentaciones constantemente y las haría ahorita hasta faltando ya un día para cerrar el foro, sea para el 2, porque ya el 3 a las 23:55 de abril se cierra la actividad. Entonces, para que tengan presente esa parte. Solamente les hago una retroalimentación a ese producto final que ustedes me envían. Y la idea es que ustedes observen lo que les indico, lo que les señalen esas observaciones a mejorar y aplicar para que puedan entregar un buen producto. ¿Sí me entendiste? Gracias, sí, tutor, muy explicado. Claro que sí. Yo inclusive les he venido diciendo de que
Si tienen ya listo el formato con el análisis, con mucho gusto se lo reviso y les doy mi concepto y les doy mi punto de vista para que mejoren en todos Tutor, los... tutor, ahí como dice, como imágenes, esas imágenes, o sea, no hay problema que uno las descargue, pues un ejemplo, si eligió la, bueno, leyenda, no sé, la pata sola, ¿no? Un ejemplo, que, o sea, cualquier imagen respecto a eso, pues sirve, no tiene nada que ver. Sí, claro, la idea es que usted haga un contraste en el análisis de esa expresión cultural frente a lo que se le está pidiendo. Entonces, O usted puede sea, poner una imagen, usted puede poner una imagen de ese mito, ojo, sí. también es bueno y pertinente lo que acabas de decir, porque también me he encontrado de que muchos estudiantes están cogiendo las expresiones culturales y no me están teniendo en cuenta la imagen ni tampoco la fuente donde las trajo. Recuérdese que hay que registrar en el foro al menos la fuente donde las trajo, de dónde sacó esa expresión cultural, de dónde las trajo Sí. de las redes sociales, porque me están escribiendo. En el chiste me ponen un chiste, pero no ponen la fuente. Está bien, hay unos que están colocando la imagen en la fuente en el foro, pero de pronto evitemos cargar mucho el foro con esas imágenes. Porque hay estudiantes que cargan una imagen muy grande, muy extensa, entonces eso satura el foro. La idea es que al menos una imagen pequeña, si la saben descargar, me la pueden registrar en el foro y a la vez la fuente de donde se extrajo ese contenido, esa expresión cultural, de cada una de las expresiones culturales, de la noticia local, del chiste, ¿sí me entiende? Y ya en el formato, pues ya sí, como en el formato hay un cuadro con cada expresión cultural, ordenadamente deben ubicar esa imagen que le da identidad a esa expresión y la fuente donde la extrajeron. Recuperado de y ponen la fuente, listo, como lo indica norma SAP. ¿Sí me entendiste? Sí, tutor, muy bien explicado. Sí, porque por ejemplo en el formato se habla de unas consecuencias que le genera a la sociedad esa práctica de esas expresiones culturales de acuerdo a la creencia. Eso va en el formato, esa es una directriz de análisis. Lo mismo también lo del análisis de los artículos. También sobre ya vamos a ver lo de los autores que ustedes deben de retomar, que ese es el segundo tópico que les voy a explicar, porque son dos directrices que es importante explicarles. Porque en este segundo tópico que les voy a explicar, es importante aclarar ciertos conceptos, dado a que muchos estudiantes están copiando una frase o una idea de un autor y dejan esa idea volada. O sea, no tiene esa hilación, no tiene esa coherencia, no tiene esa correlación con esas expresiones culturales. Y la idea es que se haga un adecuado análisis. Y para eso ya les voy a explicar ese otro tópico. Sí, entonces sí me entendiste. Ya vamos entonces a explicar el segundo tópico. ¿Alguna otra pregunta de los estudiantes que están conectados? Profe, o sea que aún estamos a tiempo para pues, recibir esa retroalimentación. Sí, claro. ¿Dónde? ¿En el foro o en el formato final? En el formato final, profe. Claro, usted en el formato final. Recuerde que hay Sí, plazo en el hasta el formato 3 de final. abril. Usted me lo puede enviar mañana, que es primero, o el sábado. Con mucho gusto yo le hago la lectura y le hago las observaciones si es el caso. Si está muy bien, le digo, déjelo así y lo puede cargar, listo. Porque es bueno hacer esa retroalimentación, porque esta actividad vale 175 puntos, tiene un alto valor, y la que sigue, que comenzaría ahorita el 4, también vale 175 puntos. Para ello, inclusive, también se les va a dar una orientación. Mire que yo les he estado compartiendo algunos recursos que he generado. De hecho, estos recursos que estamos analizando hoy y otros, lo del CIPA, también se los estoy compartiendo en el entorno de discusión, en el foro, con miras a que el estudiante que ingrese pueda tener una mejor orientación
y tener una mejor claridad de lo que hay que hacer. ¿Listo? Ah, ok, profe. Pero para recibirla la subimos normalmente al entorno de evaluación, ¿sí? No, si usted lo carga en el entorno de evaluación, ¿qué retroalimentación le voy a hacer? Porque ya entonces lo cargo en el entorno donde queda ya registrado. No, antes de cargarlo en el entorno de evaluación, me lo envías por el correo interno del curso. ¿Usted sabe por dónde queda el correo interno del curso? Sí, señor. En la parte superior, ahí yo está puesto al lado de donde está la fotico tuya, ahí donde está el correo, ahí sale como un sobrecito, le das clic y por ahí lo puedes enviar. Me escribes y me lo envías, o me escribes al Skype, yo le voy a escribir inclusive yo en el correo que les envié de esta invitación, también les copié el Skype, pero les voy a copiar nuevamente mi Skype para que lo tengan ahí, por si de pronto no lo han visualizado bien. Mi Skype es john.luis21, JHON, john.luis21. Ese es mi Skype. Ustedes me escriben por ahí y por ahí también me pueden enviar ese producto para yo podérselos revisar y retroalimentar. ¿Sí? Ahí se los escribí en el chat, listo, en el chat. ¿Qué otra pregunta hay para continuar con el otro tópico de análisis? Entonces, todos han entendido hasta el momento lo que hemos abordado. Se confirman por el chat. Veo que están algunos estudiantes muy calladitos. Entonces, me suena un poco, y valga de pronto el término que voy a utilizar, de pronto sospechoso de que sí estén conectados o que quedan ahí, pero no están ahí presentes. Por eso les estoy pidiendo de que me confirmen si hasta el momento ha habido claridad. Si no me hablan por el micrófono, pues al menos entonces escríbanme por el chat, por favor, para que quede la evidencia. Aquí ya escribió Marta. Listo. Muy bien, Marta. Erika también se está pronunciando. Kimberly. Andrea. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el otro tópico del formato en Word sobre los autores que ustedes deben de seleccionar, retomar para poder llevar a cabo ese ejercicio analítico que se les está pidiendo con respecto a esas expresiones culturales, a esas 4 expresiones culturales, que serían 4 autores. Les voy a compartir también ese recurso. Me confirman si ya están viendo este recurso del análisis de los autores, por favor. Sí, señor, sí, ya sé.
¿Ya lo visualizan? Sí, Sí, profe. les escucho, muy bien. Entonces, este otro tópico tiene que ver con 4 autores. Recuérdense que en la unidad 2 son por ahí unos 8 materiales o registros de referencia bibliográfica de autores que hacen ese aporte o que tienen relevancia frente al desarrollo de esa segunda unidad, que es el ejercicio ético ciudadano. Entonces, acá, sobre la constitución inclusive política. Entonces, de ahí, de esos contenidos, de esa unidad 2, fase 2, ustedes deben retomar 4 de esos 8 o de esos 7. Recuerden que en ese contenido hay por ahí unos 3 audios de programa radial que ha venido desarrollando la red de tutores, que ese programa se llama Éticamente y que se lleva a cabo los lunes, todos los lunes. Entonces, ahí en ese contenido hay por ahí tres audios de grabaciones de ese programa radial de Éticamente. Entonces, ustedes pueden, de ahí pueden extraer uno de ese material, de lo que se desarrolla en ese programa radial e ir haciendo, se toma ese registro, esa fuente, se cita cuando se tome esos aportes o esos argumentos. Necesita de qué programa se está haciendo esa referencia y obviamente pues con las exigencias que se están pidiendo en el manejo de ese registro, de ese enlace. También hay otros autores de otros documentos, por ejemplo, sobre la ciudadanía, la ética en el ejercicio ciudadano. Y hay otros textos, por ejemplo, con respecto a la paz, el perdón y la reconciliación, que también es otro contenido de la unidad 2. También hay otro texto de otro autor con respecto a la ética como fundamento de los derechos humanos o los mecanismos de participación también del artículo 103 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, la idea es que ustedes miren bien ese material y puedan identificar cuál de esos puedes escoger 4. Y cuando ya escojas y haga la comparación de esos aportes que extraigas de cada uno de esos autores y de los argumentos, entonces ya lo miras a qué expresión cultural se ajusta. Reitero, aquí vuelvo y les comparto las 4 expresiones culturales y mire la lectura que les hago acá. En el encabezamiento de este recurso dice análisis sobre aportes y argumentos que presentan 4 autores de los documentos de la unidad 2. Unidad 2. Que fundamentan la necesidad de resignificar, o sea, resignificar es hacer un replanteamiento de esas prácticas culturales y generar una transformación, una reingeniería, un cambio significativo de que no sigan practicándose en esas expresiones y que no se sigan lesionando a esas personas que se ven afectadas. Eso es lo que se pretende en este ejercicio, de que ustedes con esos autores, con cada uno de esos autores, elaboren ese contraste, esa relación y propongan, proyecten cómo se puede generar ese cambio, esa transformación de acuerdo a ese aporte o a esos argumentos de cada autor. Pueden coger para cada autor una expresión cultural. Por ejemplo, para el mito, digamos que muchos cogen el hombre caimán, que ha sido un mito muy dado en ese escenario geográfico costero. Entonces, si se toma ese mito, la idea es que miren de esos 4 autores cuál se asemeja más o tiene que ver o se aproxima a hacer esa lectura de ese análisis de transformación de cambio, de esas estigmatizaciones o esas vulneraciones
y hacen ese ejercicio. Lo mismo en la noticia local, miran, ya abordaron un autor, entonces miran otro autor y lo asemejan a esa otra expresión cultural, y así sucesivamente, en ese orden. ¿Por qué les estoy haciendo esta claridad? Porque me he tomado el tiempo y la lectura de que me he encontrado en el foro, cuando hago la retroalimentación, de que hay estudiantes que en este tópico de análisis, en esta directriz de análisis de este formato, lo que están haciendo es que cogen ideas generales de cada autor, no toman ni registran la fuente de dónde lo extrajeron, entonces hacen toda una mezcolanza, hacen toda una revoltura ahí, un salpicón, no. La idea es que sea muy organizado. Si se le tomó una lectura de un autor, entonces los aportes y los argumentos bien redactados a partir de su propia forma de redactar, y la idea es que de dónde se sacó y luego se haga ese análisis, se haga ese contraste, se haga esa correlación frente a esa expresión cultural. Y así se hace con el segundo autor, con el tercero y el cuarto. Por ejemplo, aquí dice, este ejercicio va enfocado y relacionado claramente a las expresiones culturales y las creencias descritas que señalan, alteran, lesionan a las personas en su dignidad humana, en la cual se da la estigmatización y violación de derechos humanos. Vuelve entonces y juega de que se centre, ustedes se deben enfocar es en esa vulnerabilidad, en esa estigmatización, porque de eso trata el ejercicio, de tratar de hacer ese replanteamiento, ese análisis de cómo se puede reducir o se puede cambiar, trabajar en esa conciencia ciudadana de esos habitantes o de ese sector de la población a través de la costumbre o de esa ley que en el derecho se llama ley consuetudinaria, o sea, una ley, un hábito que se repite y que ya se vuelve ley por la repetición de esa costumbre, aceptada y manejada por un grupo de personas, por una mayoría. Entonces, la idea es que en esa tónica ustedes hagan ese análisis. Por eso acá les hago una narrativa, una redacción de cada una de esas expresiones culturales. Por ejemplo, aquí les pongo la imagen del mito. Y ese mito, acá les hago una pequeña orientación sobre cuál es el contraste o la correlación de ese análisis que deben de hacer ante esa vulnerabilidad o ante esa estigmatización. Entonces, por ejemplo, acá yo les hago les comparto una redacción donde les estoy diciendo de que al mirar la expresión cultural deben de mirar qué aportes se van a extraer de un autor que ella escogió y los argumentos, y hacer esa compaginación de análisis del autor frente a esa lectura de esa expresión cultural, y que contrarreste, la idea es que contrarresten, transformen esa estigmatización y esa vulnerabilidad que se está dando, esos derechos fundamentales o esos derechos de primera, segunda generación ante ese daño y ese deterioro de la dignidad humana de esas personas afectadas por esas creencias. Entonces ahí ya ustedes en esa redacción, en ese análisis, ya van a mostrar ese cambio significativo que se da frente a esa transformación de esa conciencia ciudadana, a esas personas que habitan esa región o que habitan esa zona y que están siendo partícipes a través de la costumbre en señalar y estigmatizar a esas otras personas por las cuales se les aplica esas creencias. Entonces, por eso yo al final de cada lectura les digo, cambio de la conciencia social de esa región generada
en esa costumbre generacional ciudadana. Entonces, la idea es que se genere ese cambio, esa transformación, ¿sí? De que, por ejemplo, si usted está haciendo su trabajo y reside al sur de Colombia, entonces, digamos, en Pasto, en esa región de Pastusa, si se da esa noticia local, entonces la idea es que usted analice bien esos aportes, esos argumentos de ese autor frente a esa expresión cultural y proyecte cómo se puede dar ese cambio generacional en esa conciencia de esas personas para que no se siga generando esa práctica de esas expresiones culturales. Lo mismo en el grafiti mural. Por ejemplo, verbigracia. Ejemplo, aquí les coloco 2 grafitis murales como ejemplo en esta columna izquierda. Entonces hay uno que dice, exigimos dignidad humana, y el otro dice, la dignidad no tiene precio. Entonces la idea es que en esta misiva, en esta frase que se denomina misiva de este mural o de este grafiti, ustedes lo miren y a partir de esa misiva que hagan, de esa lectura de esa frase, entonces ya se ubiquen en otro autor y comiencen a hacer ese análisis, ese ejercicio analítico, donde también van a hacer el mismo ejercicio que se hizo con el mito. Esa manera de cómo se puede cambiar esa conciencia de esas personas que se están lesionando a través de esa misiva, de esa frase significativa que está expresada en ese mural o en ese grafiti. Recordemos, muchos me están haciendo preguntas también cuando hago la retroalimentación en el foro, de que en la zona donde residen no hay murales o grafitis. Entonces, si no hay un mural o un grafiti en esas zonas, entonces la idea es que ustedes extraigan un mural o un grafiti de una página de estas fuentes a través de este medio tecnológico y obviamente, pues, reitero, la fuente donde la extrajeron, la imagen, y hagan ese ejercicio analítico de cómo se puede afectar esa frase o esa misiva, cómo puede afectar a un tipo de personas que usted conoce en esa región donde reside, o si usted mismo se afecta directamente con esa frase y se hace también ese contraste, esa relación. Paso a la siguiente expresión cultural, que sería entonces la noticia local. Aquí también hacemos lo mismo que les acabo de decir reiteradamente en las anteriores 2 expresiones, y entonces identificamos también el contenido de esa noticia, lo que quiere decir la noticia, lo que en esa narrativa expresa la noticia, pero la idea es ir a entrarnos en lo que quiere decir ese guión de la noticia. Bueno, ¿qué significa esto que está sucediendo y que está oculto en esta noticia con lo que está pasando? Y a partir de identificar esas ideas ocultas, eso que quiere decir esa noticia, lo que nos está mostrando y reflejando, entonces ya hacemos nuevamente, retomamos un autor, llámese la ética como fundamento de los derechos humanos, ese contenido, o podemos colocar también esa ética a nivel global, a nivel mundial, que también es otro contenido, y hacemos también un ejercicio parecido para hacer esa resignificación, esa transformación y ese cambio de conciencia ciudadana de ese sector, de esas personas que se ven afectadas. Y finalmente, la expresión cultural del chiste. Recordemos que el chiste genera sátiras, genera señalamientos, genera burlas frente a lo que es ese chiste como tal, esa expresión de lo que significa o lo que se está diciendo en ese chiste o ese contenido de ese chiste. Entonces, por ejemplo, yo les comparto acá estas imágenes sobre esos chistes feministas. Recordemos que cuando hablamos de feminismo
es que afectan al género femenino, valga la redundancia, a las mujeres. Y por eso yo me devuelvo en el chiste que les compartí. Miremos cómo acá, les muestro acá el chiste, cómo acá unas mujeres se creen superiores a otras mujeres, entonces las están ridiculizando. O sea, aquí hablamos de uno de los, digamos, de lo que se llama el complejo de Narciso, que significa el ego que tengo yo, pero que pasa por encima del ego de los demás. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, acá se está aplicando ese complejo psicológico de que unas mujeres se creen más que otras, digamos, en el contexto laboral, en el contexto académico, y no es así, porque somos libres e iguales ante la ley. Todos nacemos libres e iguales, dicen los derechos del hombre del ciudadano en 1789, que fue la primera manifestación del decálogo de los derechos del hombre y del ciudadano, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Carta de Ginebra de 1948 sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también está tipificado en nuestra Constitución Política de Colombia, sobre el libre desarrollo de la personalidad, sobre el libre pensamiento, la libre conciencia, sobre el respeto a la dignidad humana, sobre el artículo 12, que es sobre la igualdad, o el 28 sobre la libertad, entre otros. Entonces, por eso les hago este llamado, de que tengamos en cuenta que el chiste genere cierta reflexión negativa. Cuando hablamos de una reflexión negativa es porque está estigmatizando y está generando vulnerabilidad y violación de derechos. Porque si no hay una negatividad, sino que esa expresión es positiva, no hay nada que analizar, porque no está generando lesiones ni daños a esas personas o a un grupo de personas. Entonces, lo mismo, en el chiste también. Ya llevamos 3 autores. Cogemos un corto autor de ese contenido de la unidad 2 y también hacemos ese mismo ejercicio, donde vamos a mirar esa transformación, ese cambio, ese aporte que ustedes pueden dar a través de ese autor para cambiar esa conciencia ciudadana y no seguir lesionando a través de esa práctica cultural a esas personas que se ven afectadas. Finalmente, les comparto en esta otra diapositiva cómo a través de este ejercicio que ustedes hacen de este tópico que les acabo de explicar, se enfatiza mucho en ese pensamiento crítico. La idea es que si usted genera una adecuada lectura de los autores, identifica las expresiones culturales y las creencias que se dan en cada una de ellas, e hizo bien ese análisis, se apropió de ese discurso de cada autor e hizo bien ese contraste de esa relación, entonces estamos hablando de que ustedes ya en cada uno se está dando un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo, un pensamiento significativo de ese ejercicio. O sea que comprendió adecuadamente y abordó como debía ser ese análisis, ¿sí? Esa directriz. Y por eso acá yo les comparto también, les hablo de ese discurso reflexivo y crítico que deben de hacer, que debe ser significativo y que en esas prácticas generadas a nivel cultural se haga ese cambio, se evidencie esa transformación ciudadana en ese pensamiento que se ha venido plasmando e imponiendo de generación en generación a través de ese árbol genealógico nuestro, que es de nuestra ascendencia, que es de nosotros hacia atrás, de abuelos,
abuelas, bisabuelos, tatarabuelos, o de la descendencia nuestra, que sería de nosotros en adelante. Mis hijos, las hijas de los hijos, etc. Es un pensamiento crítico. Esa es la finalidad de este tópico, de esta directriz de análisis. Y termino acá con unas ideas que les comparto para que ustedes reflexionen con respecto a lo que he venido diciendo al principio de esa estigmatización y vulnerabilidad que es la dignidad humana, como ese derecho universal, esa cualidad única que tiene el ser humano, diferente a las otras especies o especímenes de los ecosistemas o de la naturaleza. Entonces acá les doy unos aportes y unas definiciones claras que nos hacen algunos autores, y acá al final, mire que lo que nosotros le pedimos a ustedes. Les registro la fuente donde retomé esta idea o estos conceptos de dignidad del autor, como de dónde los traje, del libro o del ensayo, cómo se llama el ensayo, la fecha. Aquí les hago una remembranza de cómo se debe registrar de acuerdo a lo que las exigencias de la norma ZAPA para citar esa fuente. Entonces, mire que aquí les coloco el párrafo donde nos comparten ese enfoque de lo que es la dignidad humana en la antigüedad y a través de esa evolución de los tiempos, y al final hago ese registro de esa fuente bibliográfica, para que ustedes, así es que ustedes lo deben de hacer también, porque si no se daría una copia de un plagio, porque no se está respetando ese derecho de autor, esa propiedad intelectual. Entonces, por eso se hace un llamado de que tengan en cuenta siempre que tomen unas ideas que no son de ustedes propiamente, puedan respetar esa propiedad intelectual citando el autor, ¿sí? Y esa fuente donde se extrajo. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derecho, lo que les decía ahora. También acá hago un pequeño contraste frente a lo que es también esa dignidad entendida desde el derecho internacional, desde la Corte Internacional de Justicia, desde derecho internacional humanitario, entre otros. Y dentro de esas sociedades o esas entidades o esas instituciones a nivel internacional que están vinculadas a esos estados, a esa preservación y conservación de esos derechos fundamentales o esos derechos de humanidad a nivel internacional. Entonces aquí también hay unos conceptos de cómo ellos nos definen o conciben lo que es la dignidad humana y esa violación que se da de un estado con otro ante esa naturaleza de lo que se entiende o de lo que se comprende, de lo que realmente abarca la dignidad humana a nivel internacional y a nivel en el contexto de la aldea mundial o global. Aquí al final también tomo también la fuente, le registro de dónde retomé esas ideas, y ese registro también como lo piden las normas APA. Entonces, es hasta acá donde hago yo mi intervención. Ahora les pregunto a ustedes qué dudas tienen ante este segundo tópico para que las aclaremos o para que demos nuestros aportes. Me escriben por el chat o el que quiera hablar, con mucho gusto, abra su micrófono. Profe, ¿me escucha? Buenas. Buenas. Sí, la escucho. ¿Quién habla? Marta Zambrano. Sí, te escuchamos, ahí Marta. sí, pues yo tenía una idea una duda, perdón, porque dice el tema de que las experiencias que a uno le deja, por ejemplo, yo escogí la leyenda de los ciegos y de los 6 ciegos y el elefante. Entonces yo escribía sobre la experiencia que deja en mi vida
por ejemplo, mi esposo murió hace 2 años y medio y éramos una familia muy unida. Entonces estoy escribiendo básicamente como la experiencia que tenemos y como lo que seguimos adaptando en nuestras vidas, como pues respetuosos, como una familia unida. ¿Eso sirve? Claro, porque mire que es mito o leyenda. Ya en el caso suyo sería como un enfoque que le das dentro de esa vivencia que tú estás, se ha manifestado y en la cual tú te has afectado y la familia misma. Entonces la idea es que Sí, hagas bien ese contraste, ¿sí? Ante esa leyenda. ¿Cuál leyenda? Esa sí, leyenda que se ha registrado y que se ha impuesto de generación en generación o frente a esa situación que estás viviendo, ¿sí? sí, sí, señor. Y Ah, listo. la idea es que seas clara que si es de tu propia vivencia, en el caso de que se han marcado dentro de tu trasegar de la costumbre de tu ascendencia, o sea, de tus abuelos, bisabuelos, etcétera. Entonces la idea es que tengas claro eso, porque a partir de ahí entonces ya, ¿cuál sería la fuente donde se retomó? Se retomó esa generación que viene de atrás, ¿sí? Sí, Entonces sí. ya mirarías cómo la podrías plasmar, dentro de qué fuente la podrías plasmar, listo. Algo que se asemeje a lo que estás analizando y una imagen. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, señor. Ah, Muy listo, bien. profe. Sí, sí. Y sin embargo, lo que le digo, o sea, yo voy a enviarle esta tarde el trabajo para que su merced me lo califique, o sea, me ayude Lo para que me revises. quede bien. Sí, para revisarlo, no para calificarlo, porque se califica después Sí, de que se por la cierre el evaluación. foro. Claro, por el entorno, por el correo interno me lo envías o por Skype, pero entonces me escribes el correíto y con mucho gusto Listo. yo te lo reviso y te hago las observaciones, porque como te digo, la idea es que ustedes saquen una buena nota Sí, y señor. que, Claro que y sí. que amablemente acepten las observaciones que se les haga y las apliquen, como he venido Claro haciendo que en el sí. foro. Usted ha Sí, participado en señor. el foro. Sí, señor. Sí, me hizo una corrección y yo volví a retroalimentar la número 3 porque las otras me quedaron bien. Sí, porque yo, por ejemplo, hago una lectura minuciosa de cada pregunta, de las respuestas que ustedes dan, y hay unos estudiantes que tienen o muestran cierta falencia o cierta falta de análisis, entonces ahí mismo les hago la observación, si es en la pregunta 1, si es en la pregunta 2, y les digo el por qué. Hay que ampliar el análisis. Y en las expresiones también lo mismo. Cuando un estudiante me compartió las expresiones, me las están compartiendo, pero veo que no puso de dónde extrajo esa expresión cultural. O sea, la fuente, le digo, ojo, debe de registrar de dónde extrajo esa expresión cultural. Sí, ese referente bibliográfico. Entonces le hago también esa observación y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso tuyo, ahorita voy a continuar haciendo retroalimentación y mañana para que estén mirando el foro en el avance que ustedes van haciendo antes de que se cierre la actividad para que si hay alguna observación la apliquen. Porque al final, a la hora de nosotros calificar, tiene que ver la revisión e inspección del foro, si ustedes participaron, si hicieron si abordaron esas acciones que había que hacer en el foro, como el análisis de las preguntas, el haber registrado las expresiones culturales, haberlas descrito y explicado, haber señalado qué sectores de la población se ven afectadas y por último hacerle los comentarios a los compañeros ante esas preguntas que hicieron o esa participación, obviamente pues enfatizando en esa visión que ustedes dan o ese complemento que ustedes hacen compañero de ese análisis que hizo, porque no se trata de hacer comentario y decir, compañero, excelente aporte, pero ¿por qué le está diciendo que excelente aporte? Hay que dar esa motivación, argumentar, porque le está diciendo que me pareció muy significativo el análisis que hizo él frente a la respuesta. Entonces la idea es ir más allá, porque me he encontrado que esos son los comentarios que hacen algunos compañeros.
Apreciada compañera Marlene, veo que su análisis de las preguntas fueron pertinentes. Hasta ahí, pero no dijo por qué. Hay que hacerlo antes hay que motivar porque son pertinentes. ¿Sí? O sea, hacer un buen comentario, que sea relevante. ¿Sí? A los compañeros que ingresen al foro, porque usted cómo le va a hacer comentario a un Profe. compañero que no compartió nada. Simplemente a los que ingresaron al foro, usted le hace los comentarios. ¿Sí Bueno. me escuchaste? Sí, sí, señor. Profe, tengo una pregunta. Esas 4 preguntas que se realizaron en el foro, ¿van anexados al taller o no se anexan? Eso es muy bueno eso que tocas. El problema es que muchos de ustedes no le dan una lectura minuciosa a la guía de actividad. Recuerden que el producto final es simplemente en el formato que hay en Word. Acuérdense que ese formato no hay que hacer portada. Recuerden que ese formato tiene un encabezamiento. Por eso vienen en investigación se llama parrilla, unos cuadros. Mire que trae unos cuadros. Sí, un encabezamiento con unos datos de ustedes, ¿cierto? Y el curso. Y luego viene ya la ley de un cuadro por cada expresión cultural y sus divisiones. Recuerde que hay unas preguntas al final que ya son apreciaciones personales de ustedes. ¿Qué le dejó la actividad para su formación personal y familiar? Y hay una última pregunta que dice para su formación profesional. Y recuerde que es de 150 a 200 palabras. Esas son las 2 últimas directrices que hay en el formato en Word. Y muchos estudiantes hacen 2 líneas. Y cuando uno les va a calificar, hacen el reclamo. Y recuerde que son mínimo de 150 o 200 palabras que ustedes deben de hacer ese desarrollo de esa pregunta. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ustedes cuántas palabras llevan? Abren un archivo en Word, van escribiendo y él les va mostrando cuántas palabras llevan. Mínimo en esas 2 preguntas, al final del formato, es de 150 o 200 palabras. Porque si le hacen de menos, se les va rebajando la nota. Y al final hay que tener en cuenta los referentes o las referencias bibliográficas que usted utilizó de la unidad 2 o fuera de la unidad 2, pero registrándolas como lo exige la norma ZAPA, listo. Porque muchas veces un estudiante entrega el producto y no colocan un referente bibliográfico. Entonces, ¿qué indica eso? Que usted sacó eso de su autoría, que usted fue un berraco, como dice coloquialmente, un teso, y que no se apoyó de nadie. Y eso sí no es consecuente, no aplica. Usted debe haberse apoyado de esos autores, de esos contenidos de la unidad 2 y de otras fuentes. Entonces la idea es que se hagan esos registros bibliográficos que el formato al final los pide. Y lo que usted dice frente a la pregunta de tomar, no, las preguntas no van en el producto final, van es en el foro. No me tomen pantallazos, porque hay estudiantes que llegan en el producto final y le hacen toda una chorizada. Se gastan como 15 hojas y empiezan a tomar pantallazos de su participación en el foro y la cargan en el producto final. Eso no se debe, eso no va ahí, eso sobra. Entonces no pierdan el tiempo. Ah, bueno, sí, señor, gracias. No, ojo, entonces pilas con esa lectura. La pregunta que usted hace va para todos. Muchos cometen ese error. Cogen pantallazos y también los pegan en el producto final. No, el producto final es el formato en Word con esas directrices que hay solamente ahí. Ahí no van pantallazos, ni las preguntas, análisis, nada de eso. Solamente el análisis de las expresiones culturales. Listo. Sobre estos tópicos que les acabé de explicar. Y sobre esas preguntas ya a manera personal. Bueno, ¿quién más tiene alguna otra pregunta? De los compañeros que están conectados. Lina se lo está escribiendo por el chat. Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera escuchar a cada uno de ustedes, los que están conectados, cómo les pareció el encuentro, qué aprendieron qué aclararon frente a esta explicación que les di hoy para tener presente
y hacer un mejor producto, un mejor análisis para entregar esa actividad ahorita el 3. El que tenga audio, por favor, lo activa y lo escuchamos. Y el que no tenga audio, pues escribe por el chat, por favor. Antes de terminar el encuentro, si quisiera escuchar a algunos de ustedes. Por favor, aquí. Profe, yo la verdad estoy muy agradecida. ¿Cómo te llamas? Otra vez conmigo. Bueno. Marta. Listo, te escucho, Marta. Usted ha sido muy activa y muy participativa, muy bien, pero otros compañeros, de pronto por eso lo estoy invitando, si te escuchamos. Estoy muy agradecida porque la verdad es mi primera reunión, mi primera asesoría, no había encontrado el acceso, entonces estoy muy agradecida porque casi la embarro, la verdad. Adjunté las preguntas y si no le pregunto, créame que hubiese sido fatal. Entonces, muchas gracias, profe, por la asesoría, por su tiempo. Y bueno, eso era lo que tenía por decir. Para eso estamos, Marta, no, tranquila, nadie nos ha aprendido y por eso se hacen estos escenarios de encuentro, se abren estos espacios de discusión y de reflexión para que los estudiantes los aprovechen y saquen una buena calificación. Ahora, recuerden que el curso tiene 3 B-Learning y cada rato cada tutor encargado. Tutor, yo tengo una pregunta, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién? Con Kimberly. Kimberly, te escuchamos. Tutor, es que si yo ya adjunté el trabajo y por lo menos el trabajo, pues en la explicación que usted daba decía que en todos tenía que tener una imagen, ¿sí? Esto, pues como tal, yo en las cuatro que hice, pues obviamente no a todas le coloqué imagen, le coloqué fue, pues como tal, a lo de la noticia y pues a lo del mural, pues que hace referencia como a lo de la imagen. ¿Habría algún problema si yo adjunté el trabajo y no le adjunté las otras 2 imágenes a ese Word? Usted ya cargó el trabajo, el producto final en el entorno de evaluación. ¿Señor? Ya lo cargó en el entorno de evaluación, el producto, el formato. Sí, señor. ¿Aló? Sí, señor, lo escucho. No, pero bueno, la idea es que, pero sí hizo el registro de las fuentes. De las Sí, como tal lo de la noticia y eso sí, pero por lo menos lo del chiste, eso es algo que pues es denigrante y pues siempre lo he escuchado, ¿no? Y pues lo plasmé ahí referente a lo de las palabras y las explicaciones mías, porque pues es algo que pues acá en la región donde yo vivo pues siempre lo han dicho, entonces pues como tal una fuente de internet o una fuente como tal no tenía, o sea, es algo pues personal, digámoslo así. No, tranquila, no, en el caso hay chistes, sí, hay chistes que a uno le cuentan a manera de graciosidad o a manera del buen humor o de la sátira, y como uno lo escuchó a través de la misma costumbre en el quehacer cotidiano, pues no, ahí no habría problemas. Lo que sí hay problemas es en la noticia o de pronto en el graffiti, diremos que puede darse también el caso, porque a veces hay regiones donde llegan los grupos al margen de la ley y ponen grafitis de amenaza y todo eso, ¿cierto? Como ha pasado en algunos compañeros que he visto en el foro. Pero ya, por ejemplo, de acuerdo a la expresión cultural, ya yo a la hora de calificar, mire, pero por ejemplo la noticia, si es, como es una noticia local, sí debe tener esa fuente, listo. Porque también el mito, si es un mito, puede darse también que se dé una fuente, o si a través cultural ese mito también se escuchó, se generó a través de un dicho popular, pues ya uno también miraría dependiendo la situación y la condición en la cual se da. Sí, ya yo como tutor haría esa lectura, pero no, tranquilo. La idea es que, pues, el propósito era que una imagen identifica y le da como más identidad a una expresión cultural, ¿sí? Por ejemplo, el tipo del chiste,
dependiendo del chiste, uno mira una imagen que de pronto se contraste, pero no hay problema. La idea es que yo ya lo miraría entonces y ya tú me escribirías por el correo interno, profe, téngame en cuenta que yo soy del grupo tal y para que de pronto me haga rebaja ahí, porque a punto se le olvida a uno, ¿cierto? Como humanos que somos. Sí, señor, muchas gracias. Entonces me dice de qué grupo es, porque yo a la hora de calificar miro ese correo y bueno, yo ya había hablado con esta estudiante y entonces ya para no incurrir en el error de rebajarte, listo. Pero lo que acabamos de decir, si lo has hecho asertivamente, lo has hecho como se está pidiendo el desarrollo de la actividad, si has comprendido y si has participado en el foro y todo. Sí, sí, señor, yo ya pues hice la participación en el foro y pues obviamente pues en base a lo que usted había explicado dentro del foro que usted dejó los enlaces, pues con eso pues me basé para hacerlo el trabajo. Listo, sí, porque mira que yo los he venido enriqueciendo con recursos que he elaborado creativamente, que eso les ayuda más, porque hay estudiantes que entran al foro y ni siquiera abren ese recurso. Y yo si ustedes se han dado cuenta, mire que yo he generado hasta 3, 4 recursos y les he venido retroalimentando y he estado muy constantemente pendiente. Ahorita voy a hacer nuevamente a los que faltan y vuelvo y le doy vuelta a los grupos. Entonces, claro, entonces la idea es que recordemos, para finalizar, análisis de las preguntas en el foro que va, el análisis de las preguntas que yo les compartí del OVA o el OVI. Las expresiones culturales, registrarlas ahí, comentarlas e identificar las creencias que se dan ahí y a qué sector de la profesión se afectan o se lesionan. Y finalmente los comentarios de los compañeros que participan de ese análisis de las preguntas que compartieron. ¿Listo? Eso es lo que va en el foro. Entonces, eso es lo que nosotros a la hora de calificar vamos a tener en cuenta, que un estudiante haya ingresado a tiempo y haya tenido en cuenta esa participación activa, ¿sí? Y constante en el foro, frente a esos requerimientos que le estamos señalando. Y que el producto final lo haya entregado con las exigencias de presentación y de contenido. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ¿qué otro estudiante tiene una pregunta? Daney, Erika. Profe, Alejandra. Bueno, Alejandra, hay una, sí, te escuchamos. sí, señor, hay una parte donde pues yo sí me he tenido la dudita. Bueno, la dudita no es como, en la parte, bueno, final, creo que el final del trabajo, habla de 4 argumentos que hay que seleccionar. Exactamente esos 4 argumentos tienen que mencionar algo de antivalores. Acuérdese, lo que usted me está preguntando es el tópico que acaba de explicar. Son 4 autores donde usted traiga aportes y argumentos que correlacione con cada expresión cultural o con esas expresiones culturales que usted seleccionó y ha venido desarrollando la actividad. Listo. Son argumentos de autores, son 4 autores. 4 autores y de cada autor debe sacar aportes, pueden ser 1 o 2 aportes o un argumento significativo y hacer esa correlación que le acabé de explicar con respecto a esa expresión cultural, en esa estigmatización o vulnerabilidad, donde usted dentro de ese desarrollo reflexivo que haga, muestre cómo se puede dar un cambio, una transformación de no seguir aplicando esa creencia que lesiona o que estigmatiza a esas personas en su dignidad humana y en esos derechos fundamentales, ¿sí? En cada uno de ellos. ¿Listo? Vale, profe. Gracias. Bueno, ¿quién más? Erika, Daney. Tutor, una pregunta. ¿Quién ¿Cómo habla? es? Ahí, Erika Paola. Erika, te escucho. Tutor, como referente a las 4 culturas que pues toca realizar, que son las mismas que pues toca también evidenciar en el foro, que es parecido a lo mismo que está anexado en el documento, ¿no?
sino pues ahí preguntan más, como más a fondo, ¿no? Cada cultura que Expresión escojamos. cultural. Sí. Sí, la ¿Cierto? idea es que en el foro simplemente se menciona, se comparten y simplemente se explica y se describe la creencia de cada una de ellas y qué Sí, personas se ven afectadas. sí, En el formato ya hay un análisis más profundo y exhaustivo. Mire que en el formato comienza, está el encabezamiento, en cada cuadro está, usted debe de coger, identificar la creencia, o sea, coger la fuente, decir cuál es su expresión cultural. En la primera sería mito o leyenda, entonces coloca el sí. mito y la fuente o la imagen y la fuente donde lo extrajo y ya explica ese mito y ya identifica la creencia. Mire que hay una columna sobre las consecuencias que le genera a la sociedad ese tipo de expresiones culturales y creencias. Y luego dice, ¿a qué tipo de...? Entonces mire que ya ahí ya se va desprendiendo más el análisis. ¿Y qué ¿A qué tipo efectos de o sectores de la consecuencias? población? El análisis de los artículos. Entonces eso va en el formato. En el foro simplemente se describe, se comparten las expresiones culturales y se describe la creencia de a qué sector y no más. No se hace más ahí. En el formato sí se hace completamente el análisis. Sí, también acerca de la constitución política, dar los argumentos dependiendo la que hayamos escogido, Claro, pues, mito, dependiendo leyenda. e identificando los artículos que se vulneran en esa expresión, lo que acaba de explicar en el primer tópico. Sí, pero en el foro usted no va a hacer ese análisis ni a compartir ese análisis de la Constitución. Eso va en el formato. Listo, interpretando los artículos. Más que copiándolos, hay que hacer lectura y hacer un ejercicio reflexivo Si sobre lo que ahí, quiere decir el artículo o sea, frente a esa pregunta. dependiendo, un ejemplo, la cultura que se eligió, ¿en qué artículo, o sea, usted comprende que hay referente a eso, ¿no? Como Sí, que se análisis. estigmatiza o se vulnera un derecho, porque la idea es eso. La idea, ¿cuál es la idea de usted abordar la Constitución? Y es que en la noticia local se habla de homicidio. Entonces, Sí. ¿cuál es el artículo que altera la vida en la Constitución? El artículo 11, que habla sobre la vida. Entonces, usted coge ese artículo, mira qué dice, Y hace y un a partir análisis. de ahí usted ya hace un análisis, pero contrastándolo con esa expresión Artículo. cultural de la noticia local. Usted tiene que vincular la noticia local con respecto al artículo. Ah, ok. Sí, y decir de que en ese artículo, en esa expresión cultural de la noticia local, se vulnera el derecho a la vida y usted da las razones por las cuales escogió ese artículo. ¿Sí? Y cómo se presenta esa estigmatización, esa vulnerabilidad. Mira si de pronto hay otro artículo que tenga que ver con ese delito del homicidio, cómo se dio, si se dio, por ejemplo, a nivel de Sevilla, entonces usted mira qué otro artículo, el 12, que habla de tortura. Entonces, hubo tortura también, entonces el artículo 12 también hace parte de esa expresión cultural. Se mira el artículo, se puede colocar entre comillas, se puede copiar entre comillas, porque la norma lo dice literalmente y ya usted lo interpreta de acuerdo a lo que se da en esa noticia local. Y así sucesivamente con las demás expresiones. Sí. Ah, ok, sí, tutor, muchas gracias por la explicación, ahí no entendía muy bien. No, con mucho gusto. ¿Hay algún otro compañero que quiera decir algo? O para dar entonces por finalización este encuentro. Tutor, ¿usted siempre los IPAs los hace por Skype? ¿Los Pero realiza por entonces ya lo voy a ver si los hago ya por una herramienta que se llama Teams. Teams. Se escribe Teams, pero se llama Teams. Yo sí, les mandaría el enlace porque en este segundo CIPA que voy a hacer de la unidad 3, de la actividad que sigue, voy a mandarles el enlace para que nos conectemos a esa herramienta, porque esa herramienta, cuando son llamas de 30 o de 40, permite hasta 300. Entonces es bueno utilizar también esa herramienta. Entonces el próximo CIPA, si hay una representación significativa
de estudiantes, más de 30 o 40, entonces yo le mandaría ese enlace, y si no, lo haríamos por Skype. De todas maneras, estaríamos en contacto. Yo mandaría la invitación, si es por Skype o si es por esa herramienta. ¿Listo? Ok, gracias, tutor, por la explicación. Bueno, y no se les olvide lo que les iba a decir. Recuerden que el curso tiene 3 B-Learning. Aprovechen esos espacios de B-Learning que se les están mandando por el correo interno y por el institucional. En cada zona hay un tutor encargado de un B-Learning. Y la idea es que esos B-Learning dan un puntaje. Por ejemplo, ya pasó el primero y el segundo era este fin de mes. Creo que la réplica es en estos días. Creo que es ahorita a mediados de este mes que viene. Y Tutor, y cada ahí nos uno, mandan el correo del aviso para sí, decir. a ustedes por correo les manda la invitación del B-Learning, cuándo va a ser. De hecho, si usted ingresa al Sí, entorno a mí de me los mandaron aprendizaje, al correo, pero al personal, pero al de la universidad no. Y listo. pues, Entonces, si sí, se lo mandan al personal, puede verificarlo o puede ingresar a la plataforma en el entorno de información inicial. ahí aparece. Ahí aparece o en noticias del foro, en noticias del aula, por el entorno de información inicial, también hay un enlace donde sale el listado de las fechas de los B-Learning. Ahí los puede corroborar para que te conectes y acuérdate. El primero y el segundo dan 15 puntos, o sea 30, y el último da 20, o sea, los 3 B-Learning suman 50 puntos, que ayuda mucho en la Bueno, nota. Listo. ¿Sí me escuchaste? sí, tutor, yo asistí el primero y pues la verdad son muy constructivos esos Benernis. Claro. Entonces, para que lo tengan los otros compañeros que de pronto no se han conectado, participen del mismo. Y estos encuentros. Yo inclusive, ahorita en la otra actividad de la unidad 3, también voy a hacer otros 2 encuentros de esa unidad, porque ya nos lo están exigiendo, y entonces ya también les mandaré la invitación y la fecha lista, para que estén pendientes. Por el correo interno y más que todo por el correo interno les mandaría la invitación para que estén pendientes del curso. ¿Listo? O por Skype. Por Skype también les mandaría ahí, si ustedes me escriben al Skype, yo les mandaría también por ahí información. Bueno, Tutor, sería bueno en un grupo, bueno, por el grupo también. sí, yo tengo un grupo. La idea es que si tú me mandas que agregue, yo te agrego a un grupo que tengo por Skype. Ay, sí, tutor, le agradezco mucho. Sí, para estar uno más bien informado, porque a Claro, veces pues, se le olvida escribirle y entonces usted listo. mira el Sky y mira el grupo y hoy hay cipas o esto, porque a veces pues el tiempo no mira uno o algo así, entonces usted en un momento mira a esta hora y entonces usted programa. Claro, no, yo tengo un grupo por Skype, entonces escríbeme al Skype, doctor, amablemente me incorpora al grupo y con mucho gusto yo la vinculo. Y por ahí estoy mandando información, listo. El Bueno, grupo se muchas llama gracias. Ética y Ciudadanía, el grupo de CIPA se llama Poliarquía, Ética y Ciudadanía, por ahí la incorporaría, listo, y por ahí les estaría mandando información. Bueno, listo, tutor. Entonces ahorita le escribo para Listo, yo la que vinculo. Muy bien. gracias, tutor. Listo, y si tienes el producto ahorita, mañana o algo, yo te lo reviso antes de cargarlo en el entorno de información. Listo, los que deseen hacer parte del grupo, me escriben por Skype, que los vincule, que los agregue con mucho gusto. Y por ahí ustedes ya pueden ingresar en cualquier momento y ahí van a ver novedades o algo de los próximos encuentros. Listo. Bueno, de todas maneras, no siendo más, me despido. Muchas gracias por la atención y por la participación, por el tiempo que ustedes emplearon para estar conectados, para estar en este encuentro. Y feliz tarde. Y estamos entonces en contacto. Me escriben entonces por el Skype los que quieran pertenecer al grupo. De todas maneras, feliz tarde. Muchas gracias. A todos, Muchas bendiciones. gracias, tutor. Feliz tarde, feliz día. Hasta Bendiciones a luego, todos. gracias. Bueno. Gracias.